Buenos días a todos y todas. Estamos dando inicio al módulo 3 del curso de río y drenaje denominado hidrometría. En el presente módulo vamos a abordar la medición de las cantidades de agua. Se trata de agua en reposo, es decir, se trata de medir un volumen de agua que permanece quieto en un lugar, o se trata de medir agua en movimiento. En el caso de tratarse de agua en movimiento, no solamente se mide un volumen, sino que se mide un volumen expresado en función del tiempo. Estas unidades se denominan unidades de caudal, de descarga o de gasto indistintamente, según la bibliografía, y vamos a proceder a llevar adelante las mediciones de estos caudales en cauces naturales y artificiales y el flujo a través de orificios, estructuras de aforo y tuberías. Es importante tener en cuenta que la hidrometría tiene que servir para medir el caudal y el volumen del agua en todos los puntos del proceso de desarrollo de las técnicas de río y drenaje. Entonces, tanto en la captación como en la conducción, desde los lugares de captación, sean superficiales o subterráneos, hacia los lugares de distribución, la distribución a través de canales comuneros o cuaternarios que llegan hasta la entrada de la finca, la aplicación, la distribución intrafinca y aplicación, sea cual sea la técnica de aplicación que se esté utilizando. En este caso hay dos fotos de dos ejemplos de aplicación con sifones, que son estas mangueras que derivan agua del canal hacia los surcos, y con una cinta de riego por goteo. Y también en caso de existir excesos hídricos, sean de origen natural o sean generados deliberadamente por la práctica humana, deben ser eliminados, y con distintas técnicas de eliminación del exceso de agua se va enterrando mangueras con perforaciones para que el agua se canalice a través de ellas, o mediante la construcción de sistemas de drenes colectores van a necesitar cuantificar el volumen o el caudal de agua que trabajen en estas estructuras. Por lo tanto, es importante tener en claro las herramientas. En caso de masas de agua en reposo, la medición es muy sencilla. Lo que hay que hacer es determinar un volumen o cubicar, y para determinar ese volumen necesitamos determinar dos cosas fundamentalmente. El área del espejo de agua, que se hace mediante fotos, cartografías o imágenes, y se expresa unidades de área como metros cuadrados, y la profundidad del espejo de agua, que se lleva adelante mediante técnicas de batimetría con escala, es decir, básicamente ir midiendo cuál es la profundidad o la distancia entre el pelo de agua o la superficie del agua y el fondo del cuerpo de agua, y posteriormente se lleva adelante una multiplicación muy sencilla en la cual se determina el volumen a partir de la multiplicación de la profundidad por el área. En caso de aguas en movimiento necesitamos medir más de una variable, no solamente el volumen, y vamos a ver una primera forma de hacerlo que es muy intuitiva, que consiste en utilizar un volumen fijo, un recipiente de volumen fijo, en este caso un balde de 20 litros, y una estructura a aforar. En este caso vamos a aforar o medir el caudal del agua que sale por esta canilla, midiendo el tiempo que tarda en llenarse el balde, que por el momento es una incógnita. A partir de la medición del tiempo, cuando ya sabemos que el balde se llena en 10 segundos, podemos calcular el caudal que eroga la canilla. El caudal que eroga la canilla, si erogó 20 litros, unidad de volumen, en 10 segundos, unidad de tiempo, está erogando 2 litros sobre segundo, o 7,2 metros cúbicos hora, si operamos en una transformación de unidades, mediante la relación del volumen con el caudal. A la hora de calcular o de aforar o de calcular el caudal, se puede hacer mediante distintas ecuaciones. Una es la ecuación que vimos recién, donde el volumen se divide por el tiempo, y la otra posibilidad es establecer la sección hidráulica, es decir, el área transversal al flujo del agua. En este caso, el área transversal al flujo del agua, si el chorro de la canilla viene bajando, es este círculo perpendicular al sentido de avance, ¿sí? La sección la vamos a calcular, en este caso, si la canilla es redonda, a partir del diámetro del chorro de agua. Multiplicando la sección
expresada en unidades de área y la velocidad expresada en unidades de velocidad, metros sobre segundo, vamos a llegar también a las unidades de caudal. En este caso, multiplicando metros cuadrados por metros sobre segundo, vamos a llegar a una unidad de metros cúbicos sobre segundo. Estas son las dos formas de determinar el caudal. A partir del caudal de... exactamente. A partir de estas fórmulas vamos a determinar el caudal en cursos libres, como puede ser un arroyo, donde el flujo de agua se determina, como dijimos, por la sección hidráulica y por la velocidad. La sección hidráulica la vamos a determinar mediante batimetría o geometría, midiendo las profundidades y el ancho del canal para determinar la superficie. Y la velocidad la podemos determinar mediante flotadores o mediante velocímetros, que ahora vamos a ver. El caudal en este caso lo vamos a determinar como la multiplicación de la sección por la velocidad. Algo muy importante a tener en cuenta, y que es un error muy frecuente, es que las velocidades que medimos, se trate de velocidades medidas con flotadores o con velocímetros, no necesariamente representan la velocidad media. Esto depende de en qué lugar y con qué instrumento midamos la velocidad en el curso de agua. Lo que podemos hacer y debemos tener en cuenta es que según cómo midamos esta velocidad, vamos a tener que llevar adelante una conversión. Acá tenemos un gráfico donde se muestra cómo a medida, si esto fuese la profundidad, este gráfico expresara la profundidad entre 0 de profundidad y la totalidad, el 100% de la profundidad, y en el eje X se expresara la velocidad, vemos cómo la velocidad máxima se encuentra aproximadamente a el 20% de la profundidad, la velocidad media se encuentra al 60% de la profundidad. Es decir, que si contáramos con un velocímetro sumergible, con una hélice para medir la velocidad del agua, y la sumergiéramos al 60% de la profundidad, obtendríamos directamente la velocidad media. Otra forma de hacerlo es medir la velocidad a 0,8 de la profundidad, al 80% de la profundidad y al 20% de la profundidad y establecer un promedio. Esto es en caso de que estemos trabajando con velocímetros. Si estamos trabajando con flotadores que miden la velocidad superficial, un valor ampliamente utilizado es multiplicar por 0,85 la velocidad. Bien, acá tenemos un ejemplo de determinación de la sección hidráulica por batimetría, en la cual, si esto fuese el corte transversal de un cauce de agua, y estas fuesen subsecciones que nosotros establecimos para darle mayor grado de certidumbre, de certeza al dato que vamos a obtener, lo que tenemos que hacer es, en este caso lo que hicieron fue medir dos veces a 0,2 y a 0,8% de la profundidad en cada subsección la velocidad con este velocímetro lo que se hace es, se sumerge en la corriente de agua, la corriente avanza en este sentido, hace girar las hélices y la velocidad de giro de las hélices permite obtener el dato de la velocidad del flujo del agua. Entonces con este velocímetro se midió en todos estos puntos, se hizo un promedio de la velocidad dentro de cada subárea, como se ve acá, esto es un promedio de la velocidad dentro de cada subárea a 0,2 y a 0,8 de la profundidad, esta sería la velocidad media, la profundidad de cada subárea, el ancho de cada subárea, con eso se calculó el área de cada subárea y multiplicando, como sabemos, el área, que es sinónimo de sección hidráulica en este caso, por la velocidad media del caudal, obtenemos el caudal. Ahora vimos técnicas de medición que nos obligan a estar utilizando herramientas para medir la velocidad en un curso de agua que no cuenta con estructuras que nos permitan medirlo directamente. Pero hay una ecuación, que es la ecuación general del gasto, que lo que nos permite es interpretar el funcionamiento hidráulico de los orificios a partir de la carga hidráulica, es decir, la altura entre el centro del orificio de descarga y el pelo de agua o la superficie del agua. Esta altura, esta carga hidráulica va a determinar el caudal que fluye por este orificio. Al fluir el caudal, la altura, como vemos, se va a ir modificando en este caso porque el tanque se va a ir vaciando. Es decir, que la altura es función del nivel del tanque. Y la
sección, que la sección en este caso, la sección del orificio a través de la cual atraviesa el agua, la sección en este caso, al tratarse de un orificio redondo, la calculamos como se calcula el área de un círculo pi por radio al cuadrado. A partir de estos datos, de la carga hidráulica y de la sección de un orificio, yo puedo caracterizar hidráulicamente a este edificio y puedo establecer cuál será la descarga ideal que habría ocurrido si no estuviesen presentes los fenómenos de fricción y de contracción. ¿Cómo la puedo calcular? Con esta fórmula, que es la multiplicación de la sección por la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad por la carga hidráulica. Como dijimos, esta ecuación permite calcular la descarga ideal, pero si nosotros queremos calcular la descarga que realmente está ocurriendo, no la teórica, necesitamos incorporarle a esta fórmula que vemos que era sección por raíz de 2GH, la C. Esta C es el coeficiente de gasto. ¿Cuál es el coeficiente de gasto? La relación entre el caudal real y el caudal teórico. ¿Cuál es el caudal real? El caudal que yo efectivamente mido en el orificio. ¿Cuál es el caudal teórico? El caudal que calculé mediante la aplicación de esta fórmula sin utilizar el coeficiente de gasto. A partir de esta relación obtengo el coeficiente de gasto para ese orificio en particular y obtenido el coeficiente de gasto para ese orificio en particular, solo conociendo la carga hidráulica de ese momento, me va a permitir calcular el caudal que se está erogando por el orificio. Algo muy importante es que el caudal teórico y el caudal real para calcular el coeficiente de gasto tienen que ser calculados con la misma carga hidráulica. Bien, estructuras aforadoras. Valiéndonos de la ecuación general del gasto, el coeficiente de gasto por la sección por la raíz de 2GH, vamos a llevar adelante medición de caudales o de aforos utilizando vertederos, compuertas o sifones, estructuras partial o tuberías, que son herramientas a través de las cuales, o estructuras a través de las cuales fluye el agua. En algunos casos, como dice aquí, eh, en el caso de los sifones o de las compuertas, son estructuras que se utilizan ampliamente más allá de su capacidad para aforar. Saber aforar con estas estructuras es algo muy importante porque, como se usan con otros objetivos, suelen estar presentes en los sistemas de riego y nos permiten, sin incorporar nuevas estructuras, llevar adelante estas mediciones de aforo, lo que los convierte en herramientas muy versátiles. Acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, orificios circulares a través de los cuales fluye el agua, en este caso la altura, al igual que como vimos recién, se calcula entre la mitad del orificio y el pelo de agua, sea el orificio circular o sea rectangular, como en este caso también desde la mitad de la abertura hasta el pelo de agua. En este caso vemos un vertedero. ¿Cuál es la diferencia entre un vertedero y un orificio? Que tiene la cara superior abierta en este caso. Algo importante del vertedero, la carga hidráulica o altura hidráulica se calcula desde el borde de la garganta, el piso de la garganta del vertedero, hasta el pelo de agua, antes de que el agua empiece a bajar. Si este fuese el sentido de avance del agua, acá está cayendo por el vertedero, antes de que empiece a formarse esta cresta y este descenso del nivel, tenemos que medir en ese punto la carga hidráulica desde la altura del borde de la garganta, que sería esta que está aquí. Esta línea que está aquí representa esta parte del vertedero de Chipoletti, por eso la forma de calcularlo es más sencilla, y también está el vertedero triangular o de Thomson. Las características de estos vertederos están bien explicadas en la guía. Ahora vamos a hablar de compuertas. Las compuertas son placas de metal, de madera o de plástico que están atravesadas perpendicularmente al sentido de avance del flujo de agua y que se pueden bajar para cerrar el curso de agua o subir. Es muy probable que hayan visto algún tipo de compuerta de estas características. Suelen tener arriba a una especie de sinfín que permite, que se vale como registro para bajar y subir la compuerta y achicar o expandir
esta sección, que es la sección a través de la cual atraviesa el agua. Algo muy importante para trabajar con compuertas, vamos a utilizar ¿qué ecuación? La ecuación general del gasto, como siempre. ¿Qué detalle en particular tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con compuertas o con sifones o con cualquier otra herramienta de estas características? Es que H, la carga hidráulica, se calcula distinto si la compuerta está trabajando libre o si la compuerta está trabajando sumergida. ¿Qué significa trabajar libre o trabajar sumergida? Si el agua avanza en este sentido y una vez que atraviesa la compuerta no moja la pared de la compuerta, la segunda pared de la compuerta, se dice que está trabajando libre. En este caso, que vemos que el agua avanza en este sentido y una vez que atraviesa por debajo de la compuerta sube y moja la pared, pues entonces está trabajando sumergida esta compuerta. En el caso de que trabaje libre, la carga hidráulica H se calcula como la calculamos siempre, desde la mitad del orificio hasta la altura del pelo de agua, aguas arriba de la compuerta. En el caso de que trabaje sumergida, la carga hidráulica la vamos a calcular como la diferencia de las alturas entre el pelo de agua, aguas arriba de la compuerta y aguas abajo de la compuerta. Aquí está. Eh, Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con sifones, de la misma forma que cuando trabajamos con compuertas, tenemos que calcular la carga hidráulica de forma diferencial si el sifón está trabajando libre, como en este caso, es decir, que el orificio de salida del sifón no está sumergido en el agua, en cuyo caso, como siempre, la carga hidráulica se calcula desde la mitad del orificio hasta el pelo de agua, ¿sí? Hasta el pelo de agua del canal, en este caso, que es de donde el agua está viniendo. En caso de que el sifón esté trabajando sumergido, es decir, que el orificio de salida esté sumergido en agua, la diferencia, al igual que en las compuertas, se va a calcular como la carga hidráulica se va a calcular como la diferencia entre el pelo de agua inferior, o el pelo de agua en el sitio donde se descarga el agua, y el pelo de agua superior. La forma de saber si está trabajando en condiciones sumergidas o de descarga libre es tomando las mediciones en los dos puntos en los cuales se mide. En este caso lo tenemos representado por dos reglitas para la observación directa, y en este caso lo tenemos representado por dos circulitos que representan seguramente vasos comunicantes hacia el aforador. Estas niñitas deben ser los vasos comunicantes que permiten hacer la lectura, no dentro del aforador, sino por fuera del aforador en estos tubitos con vasos comunicantes. HA y HB, como vemos acá, nos permiten calcular el grado de sumergencia y en función del grado de sumergencia determinar si se está trabajando en condiciones sumergidas o en condiciones libres y a partir de eso calcular el caudal. Cuando trabajamos con tuberías, para medir el caudal, una de las cosas que se puede hacer es interponer un caudalímetro, que es un aparato, un equipo que se pone en el caño, como si fuese una pieza que se enrosca en el caño y permite medir el caudal que está pasando a través del mismo. Pero una forma muy sencilla de hacerlo, en caso de no contar con caudalímetro, es medir la velocidad con velocímetros a la salida de un tubo sin presión, o esta técnica de la regla y la plomada, que es muy sencilla. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en tomar un palito, una regla, una varilla o cualquier instrumento recto y atarle en la punta una plomada, un peso, un hilo que tenga 31 centímetros de longitud. Haciendo desplazarse este palito por sobre el caño, se encuentra este horizontal o se encuentre inclinado, siempre que se encuentre inclinado hacia arriba y no hacia abajo, vamos a determinar la distancia que hay entre que el palito llega con su plomada a tocar el chorro de agua, apenas a tocar, y la salida del caño. A partir de esta distancia A, medida en centímetros, multiplicándola por un factor propio del caño, que acá está tabulado, factor K, vamos a obtener el caudal. Algo
importante recordar acá, porque es un error frecuente, es el tema de las unidades. ¿Mm? Recuerden que en esta fórmula en particular se ingresan unidades en centímetros, se la afecta por el parámetro K y se obtienen unidades en litros sobre minuto. Ejercicios que por otro lado ya están resueltos. Para aforar con sifones tenemos también dos ejercicios en los cuales también estamos trabajando en un caso con un sifón trabajando hidráulicamente libre y en otro caso con un sifón trabajando hidráulicamente sumergido, con lo cual, o ahogado, con lo cual va a variar la forma para calcular la carga hidráulica y el resto de las unidades están como datos, se tienen que despejar. Los coeficientes de gasto los tienen, así que sencillo. Y por último,